¿Cómo demonios llegué a este punto? No siempre fui así. No siempre fui de los que ignoraban las señales de alerta, de los que se metían ciegamente en el peligro solo por conveniencia. Pero la vida tenía una forma de reducirme, de empujarme hasta el límite, donde ya no podía ver los límites. Tembloroso, meto la mano en mi bolsillo buscando la nota que se me había entregado y leí. Regla número 6. Me llamo Jason. Tengo 22 años, soy introvertido y, siendo sincero, nunca he sido de los que se les da bien salir adelante. Mientras otros estudiantes se unían a clubes, hacían networking y conseguían prácticas, yo estaba encerrado en mi dormitorio, enterrado entre libros de texto y sesiones de estudio nocturnas. La mayoría de mis amigos eran gente que veía de pasada, compañeros de clase que tenían la energía para pasar el rato, pero no el tiempo para conectar de verdad. Mi mundo era pequeño, y mi vida universitaria estaba dominada por un miedo constante y persistente: iba a suspender. No era solo la presión de los exámenes o las notas. El peso inminente de las deudas había empezado a aplastarme. Había solicitado docenas de trabajos a tiempo parcial, pero siempre sentía que mis solicitudes se perdían en el vacío. Los préstamos estudiantiles se acumulaban, mi alquiler era apenas asequible y el mercado laboral se volvía cada vez más hostil para alguien con poca experiencia y sin contactos. Había hecho todo lo posible para salir adelante, pero al final apenas estaba sobreviviendo. Fue entonces cuando vi la oferta de trabajo de guardia de seguridad nocturno en un instituto de investigación científica. Recuerdo haberla leído con los ojos pegados a la pantalla. Cada palabra ofrecía un extraño rayo de esperanza. Un trabajo nocturno monitoreando cámaras de seguridad. Alto sueldo. Incorporación inmediata. Dudé solo un momento. Ni siquiera me importaron los detalles. Parecía demasiado perfecto. Necesitaba dinero. Necesitaba salir de esa espiral asfixiante. Solicité el puesto de inmediato, sin pensar dos veces en la extraña falta de información del anuncio ni en el misterio de las instalaciones. Era una oportunidad. Recibí la llamada 2 días después. El hombre al otro lado de la línea no se presentó, solo dijo que mi entrevista sería esa tarde a las 6 de la tarde en el Instituto de Investigación. Su forma de decirlo sonó más a un ultimátum que a una invitación. Llegué un poco nervioso. El instituto estaba enclavado en una zona remota de la ciudad, entre frondosos árboles que parecían absorber cualquier rastro de luz. El camino que conducía era largo, sinuoso y completamente aislado del centro. Al acercarme a la entrada principal, sentí el peso del lugar. El edificio estéril e impersonal, con su exterior brillante y frío, parecía sacado de una novela distópica. Dentro, el aire era denso, impregnado de un ligero aroma a antiséptico y papel viejo. Los suelos relucían con precisión clínica. Me encontré en un vestíbulo sobrio y minimalista, esperando a que alguien me saludara. No tardó en aparecer un hombre llamado señor Scar. Era alto, vestía traje negro con corbata morada. Su rostro afilado y anguloso, sus ojos penetrantes como los de un halcón, pero carentes de verdadera calidez. Sus movimientos rígidos parecían deliberados, cada gesto medido, como si todo su cuerpo fuera un mecanismo calibrado para la eficiencia. Cuando me estrechó la mano, fue firme, fría, casi robótica. «No tienes experiencia previa en seguridad», dijo, mirando mi currículum. «No la tengo, pero aprendo rápido. Se me da bien prestar atención a los detalles. Creo que puedo con el control de las cámaras». Scar me miró fijamente un largo rato. Su silencio me asfixiaba, como si acabara de suspender un examen que ni siquiera sabía que existía. Finalmente, asintió. «Empiezas esta noche». Me entregó un papel para que lo firmara. Su falta de preguntas reales me pareció extraña, pero no quería cuestionar mi suerte. El sueldo era mucho mejor que cualquier otro que hubiera visto, y el trabajo parecía bastante fácil: supervisar las cámaras de seguridad en un centro de investigación aislado durante el turno de noche. Me entregó un juego de llaves y luego colocó un sobre el escritorio. «Léelo cuando llegues. No dejes de seguir las normas. Además, debes trabajar aquí durante 3 semanas antes de decidir si quieres renunciar».
Firmé el contrato que me dio y se lo devolví. Sin decir nada más, se levantó y se fue, dejándome allí sentado. Una vez llegó la hora de mi turno me dirigí a mi puesto de vigilancia observando mis alrededores, todo en estas instalaciones me hacía sentir fuera de lugar. Las luces zumbaban débilmente sobre mí mientras me dirigía a la cabina de seguridad. Era una habitación pequeña y discreta, escondida al fondo de las instalaciones, llena de monitores y equipos. Me senté, sintiendo una sensación de aislamiento que parecía aferrarse al aire mismo. El sobre que me había dado Scar pesaba en mi bolsillo. Al abrirlo, encontré una lista de reglas, 7 en total. Regla 1, cerrar la puerta con llave al entrar para tu turno de seguridad. Nunca abrir la puerta a nadie. Solo el señor Scar tiene acceso a esa habitación. Regla 2, si oyes un silbido, corre al baño más cercano y escóndete hasta que pare. Hice una pausa y releí la regla varias veces. La palabra escóndete parecía fuera de lugar. Regla 3, si ves a un hombre sin rostro en una de las cámaras de seguridad, llama al inspector inmediatamente. Si no puedes localizarlo, ve a la sala de electricidad en el segundo piso del edificio y reza para que no te encuentre. Esta regla me dejó realmente confundido. ¿Hombre sin rostro? ¿Qué rayos? Leí en silencio cada frase, intentando descifrar y comprender todo esto. Regla 4. Bajo ninguna circunstancia hables con los demás investigadores o científicos, excepto con el señor Scar. Regla 5. Nunca te duermas en el trabajo. Al menos las reglas 4 y 5 eran más normales. Me hizo preguntarme si era una broma por ser el nuevo empleado. Regla 6. Si tus cámaras de seguridad se apagan de repente, contacta al señor Scar inmediatamente. Él te dará instrucciones adicionales que te salvarán la vida. Regla 7. Si un líquido negro empieza a llenar la sala de seguridad, no toques el suelo y quédate muy quieto y en silencio hasta que desaparezca. Intenté ignorar la extraña sensación que me invadía. Instrucciones para salvarme la vida, líquido negro, pensé. La única conclusión lógica era que se trataba de una broma. Supongo que Scar tiene sentido del humor después de todo. Necesitaba el trabajo. Y el sueldo era lo suficientemente bueno como para ignorar mi inquietud y la rareza que rodeaba este trabajo. Me reí nerviosamente y procedí a completar las tareas que me habían encomendado. Después de una semana de turnos, empecé a sentirme más cómodo. La monotonía de ver las cámaras de seguridad en la pequeña habitación sin ventana se convirtió en una especie de rutina. Todavía tenía presentes las reglas, todavía pensando que eran una broma. Sin embargo, las reglas 3 y 7 me parecían las más inquietantes, pero cuanto más trabajaba, más fácil me resultaba olvidarlas. Creía entender lo que significaba estar solo en la oscuridad. Estaba acostumbrada a la quietud de la noche, al zumbido de las farolas justo afuera de la ventana de mi dormitorio, al tic-tac constante de mi reloj. Pero el aislamiento dentro del Instituto de Investigación era algo completamente distinto. Al principio, todo era manejable. El trabajo era rutinario, vigilar las cámaras de seguridad, monitorear los pasillos vacíos, estar atenta a cualquier cosa sospechosa. La quietud del lugar me hacía sentir como si formara parte de algo importante, como si guardara un secreto que nadie más conocía. No fue hasta la 8ª noche, después de haberme adaptado, que ocurrió el primer incidente. Las cámaras nunca parecían fallar, pero había una sensación generalizada de que algo andaba mal. Empezó con pequeños detalles, ruidos de arañazos que no podía identificar, luces parpadeantes en los pasillos. Al principio, lo ignoré. Era un edificio antiguo, los edificios antiguos crujen. Eso era todo. Entonces, alrededor de la medianoche, sucedió. Estaba sentado frente a los monitores de seguridad, medio aturdido por la naturaleza repetitiva del trabajo. Tenía el teléfono en el regazo, navegando por las redes sociales, tratando de pasar el tiempo. Mis ojos no dejaban de mirar las pantallas, revisando instintivamente la señal. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, era solo una sombra en la esquina de la señal de la cámara. Parecía alguien caminando por el pasillo,
con movimientos rígidos y una silueta aparentemente una humana. Me incliné hacia la pantalla, con el corazón latiéndome con fuerza. El hombre se acercaba a la cámara, cada vez más cerca. Y entonces, su rostro. Su rostro era liso. Completamente sin rasgos distintivos. No había ojos, ni boca, ni nariz, solo piel. Una superficie vacía, sin marcas, donde debería haber un rostro. Sentí un escalofrío que me recorría los huesos, como si algo anduviera mal de la forma más primitiva posible. Se me cortó la respiración. Esto no es real. Me dije. Es solo un fallo técnico. Tiene que serlo. Pero mientras miraba la señal, me di cuenta de que la figura se acercaba a la cabina de seguridad. Caminaba directamente hacia mí. El pánico me invadió el pecho. Sentía el corazón acelerado, el miedo extendiéndose por mis venas como un fuego. Me apresuré a coger el teléfono, con las manos temblorosas, mientras marcaba el número que Scarp me había dado para emergencias. La línea de inspectores. Sonó una vez. 2 veces. 3 veces. No hubo respuesta. Tragué saliva con dificultad, intentando contener el pánico que me subía a la garganta. Piensa, Jason. Piensa. Miré el plano del edificio en el monitor, intentando calmarme. La sala de electricidad estaba en el segundo piso. Era mi única opción. Tenía que llegar. Tenía que seguir la regla 3, por absurdo que fuera todo. Me puse de pie, pero en cuanto me moví, las luces del techo parpadearon y se apagaron. Todo el edificio quedó a oscuras, los monitores se apagaron al instante. Se me encogió el estómago. Esto estaba mal. Podía sentirlo ahora, la presencia en el edificio. Algo se movía. Algo que no debería estar allí. Salí corriendo de la cabina, corriendo por el pasillo, con los pies golpeando el suelo pulido. El silencio era ensordecedor. Cada paso parecía resonar en los pasillos vacíos. El aire se densificó con una opresión que me oprimía, y se me erizó el vello de la nuca. Lo sentía, la cosa de la cámara me seguía. Al llegar a la escalera, dudé. Miré hacia atrás. No había nadie, pero oía un leve sonido de respiración, lenta y pausada. El sonido venía de detrás de mí, como si me observara desde 4,5 metros. Subí rápidamente las escaleras, intentando que el terror no me ahogara. No podía entrar en pánico. Solo necesito llegar a la sala de electricidad. El segundo piso estaba más oscuro que el resto del edificio, como si las sombras fueran más profundas. El aire era más frío. Sentía que las paredes se cernían sobre mí. Llegué a la sala de electricidad y cerré la puerta de golpe, echando el cerrojo. Me temblaban tanto las manos que apenas podía encender la linterna del teléfono. Al entrar, lo oí, un silbido suave y agudo. Se me heló la sangre. Conocía la regla: si oyes un silbido, corre al baño más cercano y escóndete hasta que pare. Pero ya estaba en la sala de electricidad. No sabía qué hacer. El pulso me latía con fuerza en los oídos y sentía que me temblaban las rodillas. Retrocedí hasta el rincón más alejado, apretándome contra la fría pared. Oía el silbido cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Era como si lo que lo producía estuviera justo al otro lado de la puerta. Contuve la respiración, mirando la puerta, rezando para que no se abriera. El silbido venía acompañado de algo más, un rasguño. El inconfundible sonido de algo arrastrándose por el suelo. Entonces, todo quedó en silencio. Los silbidos cesaron. Los arañazos cesaron. No me atreví a moverme durante lo que me pareció una eternidad. Finalmente, me acerqué sigilosamente a la puerta y la abrí lentamente. El pasillo estaba vacío. El silencio era ensordecedor. No perdí más tiempo. Corrí más rápido que nunca. Salí corriendo del centro de investigación. No me importaba si me rebajaban el sueldo. Necesitaba procesar lo que estaba sucediendo. De alguna manera, logré volver al trabajo la noche siguiente. Necesitaba el dinero desesperadamente, quizás demasiado.
Las noches comenzaron a mezclarse, cada una más siniestra que la anterior. Sentía como si las paredes del Instituto de Investigación Científica estuvieran vivas, observándome, esperando a que resbalara. Intenté recordarme por qué estaba haciendo esto, el dinero, la oportunidad de salir de deudas, pero cada vez me costaba más importarme. Me veía reflejado en los monitores y apenas reconocía a la persona que me devolvía la mirada, pálida, con ojeras, el pelo despeinado, los labios secos y agrietados. No era solo el cansancio, era la paranoia. Cada crujido en las paredes, cada parpadeo de las luces fluorescentes me ponía los nervios de punta. No podía quitarme la sensación de que algo siempre estaba detrás de mí, fuera de mi vista. Daba vueltas en la silla, solo para descubrir que la habitación vacía y estéril se burlaba de mí con su silencio. Las reglas eran como un salvavidas, un hilo fino que me mantenía atado a la cordura. Las leía una y otra vez grabándolas en mi memoria. No podía permitirme un error. No allí. No con esas cosas observando. Los encuentros empeoraban. Una noche, las cámaras empezaron a fallar, las pantallas se distorsionaban con ráfagas de estática. Me incliné hacia adelante, intentando comprender las imágenes distorsionadas. Fue entonces cuando lo vi, un par de ojos negros mirando directamente al objetivo de la cámara 4. No eran humanos. Eran demasiado grandes, los ojos eran vacíos negros, un espacio infinito de nada. No podía moverme. No podía respirar. Los ojos me miraban fijamente, y entonces la pantalla se quedó estática. Me apresuré a revisar las otras cámaras. Los pasillos estaban vacíos. Los laboratorios estaban a oscuras. Pero sabía que estaba ahí fuera, acechando los pasillos, esperando a que cometiera un error. El corazón me latía con fuerza mientras me aseguraba de que la puerta de la cabina estuviera cerrada, comprobándola 3 veces esta vez. La sensación de aislamiento era aplastante. Quería gritar, llamar a alguien, a quien fuera, pero ¿quién me creería? ¿Quién podría ayudarme? Para la segunda semana, comenzaron las pesadillas. Sueños de hombres sin rostro y un líquido negro filtrándose en mi habitación, llenándome los pulmones, ahogándome. Me despertaba jadeando, empapada en sudor, mientras mis gritos resonaban en el diminuto apartamento. Miraba al techo, preguntándome si valía la pena, si algo valía la pena. Una mañana, al salir del instituto, vi a un investigador al que no reconocí yendo en dirección contraria. Era alto y delgado, con su bata impecable. Su rostro parecía un poco extraño, demasiado sereno, demasiado tranquilo. Me dedicó un breve asentimiento, pero sus ojos se posaron en mí demasiado tiempo. Había algo inquietante en su mirada, como si supiera algo que yo desconocía. Abrí la boca para saludarlo, pero ya había doblado la esquina, desapareciendo en el laberinto de pasillos. El breve encuentro me quedó grabado mientras subía a la cabina de seguridad. No podía quitarme la impresión de que su expresión no era de curiosidad ni indiferencia, sino de lástima. Esa misma noche, juro que oí la voz de Scar fuera de la cabina, llamándome. Al principio fue débil, apenas un susurro. Luego más fuerte. Más insistente. Pero no podía abrir la puerta. Regla 1, nunca le abras la puerta a nadie que no sea Scar. ¿Era él? ¿Era algo más? No quería descubrirlo. Este trabajo me estaba destrozando, deshaciéndome hilo a hilo. Cada turno se sentía más pesado, los minutos se convertían en horas, las horas en una eternidad. Pero no podía irme. Todavía no 3 semanas. 3 semanas en total de este infierno. Tenía que lograrlo, costara lo que costara. Con el paso de los días, la línea entre la realidad y la pesadilla comenzó a difuminarse. Los pasillos estériles del instituto se convirtieron en un laberinto de paranoia, y la caseta de seguridad en una prisión claustrofóbica. Sentía el peso de las normas sobre mí, la promesa tácita de que romperlas significaría algo mucho peor que perder mi trabajo. Me gustaría decir que fui cuidadoso, que lo había estado haciendo todo bien. Pero la verdad es que el trabajo me había desgastado. El miedo, las noches en vela, la vigilancia constante.
Todo ello socavó mi determinación hasta convertirme en un cascarón vacío que seguía las rutinas. La última noche empezó como cualquier otra. Estaba a un turno de dejar por fin este infierno. Cerré la puerta con llave, revisé las cámaras y me preparé para otro largo turno. Las instalaciones estaban en silencio. Demasiado silenciosas. Incluso los crujidos y gemidos habituales del edificio parecían contener la respiración. Entonces empezó el silbido. Al principio era débil, casi melódico, como un niño tarareando una canción infantil. Se me encogió el estómago. Regla 2. Corre al baño más cercano y escóndete. Pero no podía moverme. Sentía el cuerpo paralizado, clavado a la silla por una fuerza invisible. El silbido se hizo más fuerte, más cercano, hasta que llegó justo al otro lado de la puerta. Entonces se detuvo. Un golpe. 3 golpes secos. Casi se me para el corazón. Jason, llamó una voz. Era Scar. Estaba seguro. Entró. La puerta vibró un segundo, luego se abrió. Era Scar de verdad. Suspiré aliviado. Así que eras tú, dije. Me miró con una ceja levantada. ¿Esperabas a alguien más? No importa, señor, respondí. Bueno, todo parece estar bien. Quería ver cómo estás. Supongo que querrás retirarte después de esta noche. Sí, ese es el plan, señor. Bueno, me voy. Tengo asuntos urgentes que atender en el laboratorio. Salió y cerró la puerta con llave. Oí unos pasos que se alejaban, luego una pausa. Disculpe un segundo, señor Jason, pero olvidé algo en su puesto. Necesito recuperarlo, dijo desde el otro lado de la puerta. Sí, claro. Un segundo. Giré la llave y abrí la puerta. No era Scar, la figura que estaba allí no era Scar. Miré a mi izquierda y lo vi alejarse sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué?, pensé. Entonces comprendí, ¿cuál era el verdadero propósito de mi presencia allí? No podía comprender por qué me había enviado a la muerte de esta manera. No tuve tiempo para pensar. Ya era demasiado tarde. Levanté la vista y me enfrenté a la aterradora monstruosidad. Era alta, imposiblemente alta, su cuerpo se retorcía y se contorsionaba al entrar en la cabina. Su rostro, no había rostro. Solo piel lisa y pálida, tensa sobre un cráneo alargado. Su presencia absorbía el aire de la habitación, llenándola de un frío antinatural que se me metió en los huesos. Me tambaleé hacia atrás, tropezando con la silla, mientras mi mente me gritaba que corriera, que hiciera algo, lo que fuera. Pero ya había terminado para mí. En ese momento saqué una grabadora y dije unas últimas palabras. La criatura esperaba, sabía que había atrapado a su presa y saboreaba cada instante. Sus largos y delgados dedos me alcanzaron, levantándome como a una marioneta. Su tacto quemaba, no con calor, sino con un vacío gélido y devastador que me quitó hasta la última gota de fuerza de voluntad. Mi visión se nubló. Mis gritos se apagaron en mi garganta. Lo último que vi fue su rostro sin rasgos distintivos, mientras me devoraba, no solo mi cuerpo, sino algo más profundo. Mi esencia. Mi alma.